Hola, hola, sean bienvenidos. A continuación, vamos a ver el tema de identidades trigonométricas por cociente. Estas identidades son las siguientes: tangente igual al cociente de seno entre coseno y cotangente igual a la división de coseno entre seno. Estas identidades se llaman por cociente debido a que relacionan a las identidades tangente y cotangente con las identidades seno y coseno por medio de una división. En este video se van a demostrar ambas identidades trigonométricas por cociente, y lo primero que se necesita es definir a las identidades trigonométricas fundamentales. Es por lo que en la descripción de este video se proporciona un enlace en donde se explica el tema de identidades trigonométricas fundamentales. Empecemos con la demostración de la primera identidad por cociente. Esta identidad por cociente es tangente igual a seno entre coseno. Para demostrar esta identidad, utilizaremos los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Para nombrar a los catetos de un triángulo rectángulo, necesitamos de un ángulo agudo de referencia, el cual estamos ubicando en este vértice. Al utilizar este ángulo como referencia, el cateto opuesto es este lado, el cateto adyacente este lado y la hipotenusa este lado. También los lados de este triángulo rectángulo se pueden representar por medio de variables o letras, que haremos de la siguiente manera: el cateto adyacente será la letra o lado A, el cateto opuesto será la letra o lado B y la hipotenusa será la letra o lado C. La demostración de esta identidad primero se hará por medio de variables o letras y después por medio de los catetos y la hipotenusa. Comencemos la demostración señalando a la identidad por cociente tangente, que es igual a la división de seno entre coseno. También señalemos a la identidad fundamental seno, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, o también B entre C. Veamos el triángulo rectángulo. El cateto opuesto es la letra o lado B y la hipotenusa es la letra o lado C. Por último, señalemos a la identidad fundamental coseno, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, o también a la división de A entre C. Veamos el triángulo rectángulo. El cateto adyacente es la letra o lado A y la hipotenusa es la letra o lado C. En esta expresión, continuemos señalando una igualdad y una división, y sustituimos a la identidad seno, que es igual a la división de B entre C. Señalemos arriba de la división B entre C, y también sustituimos a la identidad coseno, que es igual a la división de A entre C. Señalemos abajo de la división A entre C. Ya que sustituimos a las identidades seno y coseno, realicemos álgebra en esta división de dos fracciones. Para ello, en esta zona estamos señalando unas notas de álgebra que nos servirán de ayuda para realizar esta división de dos fracciones. Esta división de dos fracciones es igual, colocamos una división y multiplicamos los extremos de esta división, es decir, multiplicamos B por C, y colocamos esta multiplicación de los extremos en el numerador, B por C. Después se hace la multiplicación de la zona del centro, es decir, A por C, y colocamos esta multiplicación de la zona del centro en el denominador, A por C. Regresemos a la demostración de esta identidad. El resultado de esta división de dos fracciones es igual a B por C entre A por C. Observen que es la operación que se hizo aquí. Continuemos simplificando este término. Su resultado es igual a B entre A por 1. Esto es porque en esta zona no le hicimos un cambio, y al dividir C entre C es igual a 1, o dicho de otra manera, se cancelan y solo queda B entre A, que es el resultado de este término.
Entonces señalemos una igualdad y B entre A. Observen que este cociente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Veamos el triángulo rectángulo. El cateto opuesto es la letra o lado B y el cateto adyacente es la letra o lado A. Ahora recordemos la identidad fundamental tangente, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, o B entre A. Veamos el triángulo rectángulo. Cateto opuesto es la letra o lado B y el cateto adyacente es la letra o lado A. Con esto queda demostrado que la tangente es igual a seno entre coseno, ya que al hacer las sustituciones de los lados de un triángulo rectángulo en las identidades seno y coseno, y al simplificar, llegamos a un resultado de B entre A, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y esta división es igual a la tangente, que es la identidad de inicio, y también es una identidad trigonométrica fundamental. Ahora demostremos a esta identidad por cociente utilizando los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Iniciemos señalando a la identidad, tangente igual a la división de seno entre coseno. Señalamos una igualdad y una división. Sigamos sustituyendo a la identidad seno, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Señalemos cateto opuesto entre la hipotenusa y también sustituyamos a la identidad coseno, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Señalemos cateto adyacente entre la hipotenusa. Simplifiquemos esta división de dos fracciones como se hizo anteriormente. Coloquemos una igualdad y una división. Ahora multiplicamos los extremos de la división, cateto opuesto por la hipotenusa, y colocamos la multiplicación de los extremos en el numerador, cateto opuesto por hipotenusa. Continuamos multiplicando la zona del centro de la división, cateto adyacente por la hipotenusa, y colocamos la multiplicación de la zona del centro en el denominador, cateto adyacente por la hipotenusa. Continuemos simplificando este término. Su resultado es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio y al dividir hipotenusa entre hipotenusa es igual a 1, o dicho de otra manera, se cancelan y solo queda cateto opuesto entre cateto adyacente, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad y cateto opuesto entre cateto adyacente. Con esto queda demostrado que la tangente es igual a seno entre coseno, ya que al hacer las sustituciones de los lados de un triángulo rectángulo en las identidades seno y coseno, y al simplificar, llegamos a un resultado de cateto opuesto entre cateto adyacente, y esta división es igual a la tangente, que es la identidad de inicio y también una identidad trigonométrica fundamental. Ahora continuemos con la demostración de la segunda identidad por cociente. Esta identidad por cociente es cotangente, igual a coseno entre seno. Para demostrar esta identidad, utilizaremos el triángulo rectángulo donde señalamos a los catetos e hipotenusa, y también el triángulo rectángulo de letras o variables. Vean que se tiene el mismo ángulo de referencia en ambos triángulos. Por lo tanto, el cateto opuesto sigue siendo este lado, el cateto adyacente este lado y la hipotenusa este lado. También los lados de este triángulo rectángulo de variables o letras no tienen un cambio. El cateto adyacente sigue siendo la letra o lado A, el cateto opuesto es la letra o lado B y la hipotenusa es la letra o lado C. La demostración de esta identidad primero se hará por medio de variables o letras y después por medio de los catetos y la hipotenusa. Comencemos la demostración señalando a la identidad por cociente cotangente, igual a la división de coseno entre seno. También señalemos a la identidad fundamental, seno igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, o también B entre C. Veamos el triángulo rectángulo. El cateto opuesto es la letra o lado B
y la hipotenusa es la letra o lado C. Por último, señalemos a la identidad fundamental coseno, igual a cateto adyacente entre la hipotenusa, o también A entre C. Veamos el triángulo rectángulo. El cateto adyacente es la letra o lado A y la hipotenusa es la letra o lado C. En esta expresión, continuemos señalando una igualdad y una división y sustituimos a la identidad coseno, que es igual a la división de A entre C. Señalemos arriba de la división A entre C y también sustituimos a la identidad seno, que es igual a la división de B entre C. Señalemos abajo de la división B entre C. Ya que sustituimos a las identidades seno y coseno, realicemos álgebra en esta división de dos fracciones. Para ello, en esta zona estamos señalando unas notas de álgebra, que nos servirán de ayuda para realizar esta división de dos fracciones. Esta división de dos fracciones es igual, colocamos una división y multiplicamos los extremos de esta división, es decir, multiplicamos A por C y colocamos esta multiplicación de los extremos en el numerador, A por C. Después se hace la multiplicación de la zona del centro, es decir, B por C, y colocamos esta multiplicación de la zona del centro en el denominador, B por C. Regresemos a la demostración de esta identidad. El resultado de esta división de dos fracciones es igual a la división de A por C entre B por C. Vean que es la operación que se hizo aquí. Continuemos simplificando este término. Su resultado es igual a A entre B por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio y al dividir C entre C es igual a 1. O dicho de otra manera, se cancelan y solo queda A entre B, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad y A entre B. Observen que este cociente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Veamos el triángulo rectángulo. El cateto adyacente es la letra o lado A y el cateto opuesto es la letra o lado B. Ahora recordemos la identidad fundamental cotangente, que es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto, o A entre B. Veamos el triángulo rectángulo. El cateto adyacente es la letra o lado A y el cateto opuesto es la letra o lado B. Con esto queda demostrado que la cotangente es igual a coseno entre seno, ya que al hacer las sustituciones de los lados de un triángulo rectángulo en las identidades seno y coseno y al simplificar, llegamos a un resultado de A entre B, que es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto, y esta división es igual a la cotangente, que es la identidad de inicio y también es una identidad trigonométrica fundamental. Ahora demostremos a esta identidad por cociente utilizando los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Iniciemos señalando a la identidad cotangente, que es igual a la división de coseno entre seno, una igualdad y una división. Sigamos sustituyendo a la identidad coseno, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Señalemos cateto adyacente entre la hipotenusa y también sustituyamos a la identidad seno, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Señalemos cateto opuesto entre la hipotenusa. Simplifiquemos esta división de dos fracciones como se hizo anteriormente. Coloquemos una igualdad y una división. Ahora multiplicamos los extremos de la división, cateto adyacente por la hipotenusa, y colocamos la multiplicación de los extremos en el numerador, cateto adyacente por hipotenusa. Continuamos multiplicando la zona del centro de la división, cateto opuesto por la hipotenusa, y colocamos la multiplicación de la zona del centro en el denominador,
cateto opuesto por la hipotenusa. Continuemos simplificando este término. Su resultado es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto por 1. Esto es porque a esta zona no le hicimos un cambio y al dividir hipotenusa entre hipotenusa es igual a 1. O dicho de otra manera, se cancelan y solo queda cateto adyacente entre cateto opuesto, que es el resultado de este término. Entonces señalemos una igualdad y cateto adyacente entre cateto opuesto. Con esto queda demostrado que la cotangente es igual a coseno entre seno, ya que al hacer las sustituciones de los lados de un triángulo rectángulo en las identidades seno y coseno, y al simplificar, llegamos a un resultado de cateto adyacente entre cateto opuesto, y esta división es igual a la cotangente, que es la identidad de inicio y también es una identidad trigonométrica fundamental. Con esto concluimos con el video, que tuvo como objetivo demostrar las siguientes dos identidades por cociente: tangente igual a seno entre coseno y cotangente igual a coseno entre seno. Muchas gracias por tu atención.